pues como introducción, lo primero que queremos hablar es que el objetivo de nuestra charla es explicar lo que es la inteligencia emocional, dar nuestra opinión de cómo nosotros la reconocemos, de cómo nosotros la identificamos e intentar influir o transmitir esas sensaciones que nosotros tenemos para que veáis el impacto que puede tener esta en nuestra vida personal y profesional. Bueno, como para empezar, nosotros hemos planteado dos conceptos que son el mismo, pero lo hemos dividido en dos términos creados por nosotros, no están basados en nada, pero es como nosotros entendemos esta felicidad. Lo hemos dividido en felicidad instantánea y pura.
pasa lo mismo, el que es emocional a lo mejor tiene respuestas muy impulsivas y no es capaz de transformarla en lo que él quiere, simplemente lo expresa todo, pero no de forma correcta, o más que correcta, entendible por los demás, de forma que nosotros entendamos esos sentimientos. Por lo tanto, principalmente cuando se produce la situación complicada, se pasa por el cerebro emocional, todos esos sentimientos y emociones. Si nos quedamos aquí, lo primero que se produce una respuesta impulsiva, que generalmente no es entendida tan fácil por los demás, pero si nosotros usamos la inteligencia emocional, pasamos al cerebro racional, es decir, transformamos esos sentimientos en pensamientos, podemos tener una respuesta mucho más elaborada, de forma que todas esas emociones y esos pensamientos pasan por un filtro y entonces analizamos la situación, se produce un pensamiento crítico y autocrítico, consideraciones previas a la toma de decisiones, todo lo elaboramos un poquito más y se produce una suma de la respuesta emocional y racional, formando la respuesta más elaborada. Por último, por mi parte, quiero también hablar sobre la importancia de la vida diaria, es decir, todas estas respuestas laborales que hemos dicho provoca pues, que la toma de decisiones en personas con alta inteligencia emocional son mucho más equilibradas y consideradas, teniendo en cuenta muchos más factores, porque todo esto se produce en milésimas de segundo, porque en mitad de una conversación tú eres capaz de controlarte interiormente y razonar con claridad, teniendo en cuenta esos pensamientos y esas emociones. Relaciones interpersonales, las personas con alta inteligencia emocional también resuelven mucho mejor los conflictos, establecen relaciones más profundas con los demás y principalmente se olvidan el nada, porque son personas que son capaces de pues, elaborar algo de forma muy sencilla en su cabeza. Y por último, la salud mental y física, la inteligencia emocional reduce muchísimo el estrés, la ansiedad y mejora la resiliencia a diferentes situaciones, que es la capacidad de la persona a adaptarse a situaciones complicadas, adaptarse al entorno, prácticamente. Bueno, yo voy a seguir. Lo que voy a explicar yo a lo que mi compañero es cómo desarrollar esta inteligencia emocional y poder mejorarla. Me viene muy bien que haya utilizado términos como que no se puede separar la inteligencia emocional de la inteligencia, por así decirlo, racial, ya que tenemos que ver la inteligencia emocional en sí, en su totalidad, como si fuese un sistema. Como ya hemos visto en nuestras asignaturas, tenemos, por ejemplo, en fisiología y anatomía, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Pues vamos a intentar traducirlo esto, utilizar estos dos términos refiriéndonos a la inteligencia emocional. Como bien ha mencionado Pablo, tenemos por ejemplo la autoconciencia, la autorregulación y la empatía. Estos tres puntos son los que se destacan dentro de la inteligencia emocional y en función de los valores que tenga cada una de las personas podrá tener un mayor o menor nivel de dicha inteligencia. Por ejemplo, en la autoconciencia lo que nos queremos referir es a que nos paremos un segundo cada vez que tengamos un problema o cada vez que nos levantemos, por ejemplo, podemos hacerlo con una rutina y hacernos practicar algunas de estas técnicas, como por ejemplo el diario mental, la meditación, la autoevaluación y la evaluación de valores. Por ejemplo, va referido a que, como he dicho antes, nos levantamos y simplemente hacemos un diario de lo que hemos hecho el día anterior, o esa misma noche, o siquiera antes de acostarnos. Todo esto nos va a servir para gestionar mucho mejor nuestras emociones y saber cómo nos sentimos con nosotros mismos, si realmente estamos satisfechos con el trabajo que hemos desempeñado a lo largo de esta semana o incluso a lo largo de este día. Después tenemos la autorregulación. La autorregulación son las técnicas que utilizamos para lidiar con este estrés. Sería como una cadena de producción en la que primero entramos con la autoconciencia, identificamos el problema desde fuera, tanto desde fuera como desde dentro, y después seguimos con la autorregulación, que sería cómo gestionarlo. Lo gestionamos a través de la respiración, imaginación, restauración cognitiva y mindfulness. Por ejemplo, vamos a hablar sobre este tema, sobre este término, el mindfulness, que lo que va referido es a ser capaz de decidir tanto lo que pasa en el exterior como lo que pasa en el interior. Esto va muy entrelazado con la meditación, ya que es como dejar nuestra mente en blanco, pero a la misma vez recibir todos los estímulos, tanto internos como externos, y ser capaz de notarlos y sentirlos. Es una experiencia muy extrasensorial para las personas que lo quieran intentar. La verdad es que dicen que gana bastante si lo juntas con la meditación. Por ejemplo, la imaginación, que aquí está puesta de
último, la empatía. La empatía también lo he mencionado ligeramente por encima, aunque no lo he dicho con ese nombre, pero es verdad que cuando juntamos las dos partes de la inteligencia, tenemos la asertividad, ya que en el caso que nos ha puesto antes Pablo, ha dicho que las personas que con más, por así decirlo, con más emociones, tienden a tomar peores decisiones a aquellas personas que las transforman todas en datos. Esto no siempre funciona así, pero la mayoría de veces es verdad. ¿Por qué? Porque son capaces de gestionarla de una manera objetiva. ¿Lo que significa que esté bien? Pues de una manera está bien, pero a lo mejor no es lo que se espera de otra persona. Por eso entramos ya en el término de la asertividad. Porque a lo mejor muchas veces, que seguramente nos ha pasado, y a mí, sobre todo el primero, lo que queremos es que la otra persona nos escuche y sepa que estamos mal por algo, pero no queremos soluciones. Porque muchas veces las soluciones las sabemos nosotros mismos, lo que pasa es que no somos capaces de quererlas. Por ejemplo, en exámenes que hemos tenido a lo largo de este curso, habrá muchos de nosotros que hemos dicho, bueno, que hemos llegado al examen, nos hemos presentado y al final cuando nos han dado la nota los profesores no han sido lo que nos hemos esperado, porque, o bien porque no hemos estudiado o bien porque no hemos alcanzado esa nota. Nosotros perfectamente podemos saber esa respuesta de no es que el profesor la ha puesto muy difícil, no es que este examen ha ido a maldad, pero realmente después nos paramos a pensar y decimos, vaya, ¿podría ser que haya afectado en algo el que yo me haya pasado todos estos días sin abrir un libro y justamente los 3 días antes del examen haya abierto el libro y aún así no haya conseguido alcanzar ese objetivo? Pues esto mismo es a lo que se refiere a la empatía. También respetar el ritmo de los demás es muy importante, ya que a lo mejor yo voy de una manera o muy acelerada y la otra persona pues va con un ritmo más lento. No se refiere solamente al ritmo de hablar, sino al ritmo de relacionarse, tanto interpersonal como con los demás. Y valorar el sufrimiento y agradecer son dos cosas que para mí deberían ir unidas, porque yo entiendo perfectamente cómo te puedes sentir tú por alguna cosa, por haber suspendido un examen, por que te ha pasado algo en tu familia, pero a lo mejor no le doy esa importancia y le doy más importancia a actividades o a cosas que tengamos que hacer aquí porque me afecta a mí, que por ejemplo ese caso que te puede pasar a ti con tu familia. Por eso es muy importante valorar. Y sobre todo, algo que es muy sencillo y que esto animo a todos a hacerlo, agradecer. Agradecer, ¿saben por qué? Porque ya estamos teniendo la autoconciencia, estamos autorregulando y con este tercer punto cubriremos ya lo todo. Porque a la misma vez que estamos agradeciendo, estamos pensando en la manera de cómo interactuar con la otra persona y cómo sería la forma más adecuada de agradecerle a la otra persona. Fácil. Vale, por último. Dentro de la inteligencia emocional tenemos las habilidades sociales. He puesto aquí un sí o no porque me gustaría, bueno, más que nada era para a ver si podéis identificar todo lo que son y no habilidades sociales. Aunque muchas de ellas pueden ser de donde hemos sacado parte del temario, nos ha dado una ligera idea de cómo identificarlas. Por ejemplo, autorrecompensarse. Esta diría
para decir que estas habilidades no solo se entregan por los demás, sino que también las entrenamos nosotros mismos. Porque, por ejemplo, el escuchar, si nos damos cuenta, todas estas son formas de expresarnos a nosotros mismos, pero solo hay una, que es solamente que nosotros recibamos información. Esa manera de entender el medio y de cómo somos capaces de quedarnos con toda la información que nos da la otra persona, eso ya lo hacemos nosotros, sino por ti, porque la entiendes y porque la otra persona se siente entendida. Entonces es una manera de inteligencia emocional en la que tú haces que esa persona se sienta tan segura como para expresarte tus sentimientos a ti mismo y para expresarte tanto sus preocupaciones como sus problemas. Así. Vale, por ejemplo, aquí tenemos dos casos, bueno, aquí tenemos varios casos prácticos en lo que yo creo que la mayoría de las personas lo entenderían sin ningún problema. En el que, por ejemplo, aquí tenemos los dos últimos puntos serían la productividad y el liderazgo y las relaciones personales. Esto me encanta porque sería el impacto donde influencia la inteligencia emocional, por ejemplo, en nuestro entorno de trabajo o en nuestro entorno interpersonal, ¿no? Por ejemplo, la productividad y el liderazgo, sabemos bien quiénes son estos dos, ¿no? Yo no entiendo mucho de fútbol, pero es verdad que me gusta y me he visto algunos partidos. Pero, por ejemplo, yo sí me he visto la temporada del 2023-2024 en la que tuve este hombre, que consiguió ganar creo que la Bundesliga y la Copa de Alemania, creo que era, y después no sé, creo que era la Supercopa. Y por ejemplo, a Zidane ya no hace falta mencionarlo porque esto me ha dado un poco de idea, ya que no lo hemos puesto y digo yo, un estímulo fácil de reconocer, pero para que os hagáis una idea, ha ganado Copa de España, ha ganado 3 Champions, ha ganado Superliga, creo. Sí, creo que sí. Bueno, tampoco estoy muy puesto, pero me alegra porque lo sabéis al fin y al cabo quién es. Entonces, estas personas diríamos que han llegado aquí, podrían ya haber llegado por su habilidad y eso, pero claro, ¿cómo llegas tú solamente y únicamente y exclusivamente por tu habilidad a un cargo que es de manager? Al fin y al cabo sabemos que el trabajo de manager no es solamente poner los ejercicios, más que nada porque estamos estudiando nosotros y nosotros tenemos que ser los primeros que tenemos que identificar el problema de los jugadores, pero no solo identificarlo, sino a la misma vez saber cómo llevarlo y saber cómo lidiar con eso. Partiendo de la base de que cada persona es distinta, estos dos hombres han conseguido que dos equipos mundialmente famosos y súper buenos, que no estaban en su mejor momento, algunos dirán que sí, pero para mí que no estaban en su mejor momento, consiguieran ganar tantos títulos y fuesen un equipo imparable. Por ejemplo, a Xavi se le resistía la liga y fue a llegar él y salvó al Bayern salvó al Bayern de su posición, subiendo un montón y llegando a coronarse con esos dos títulos en 2023-2024. Todo eso no lo consigue una persona que solamente tenga habilidad, sino que tenga inteligencia emocional, que es muy importante, que sepa relacionarse con el equipo técnico, sepa transmitirle sus ideas, sepa transmitirle su forma de ver y sepa lo que tiene que hacer para que esos jugadores, a través de los problemas de sus interacciones con el entrenador, sean capaces de realizar sus tareas para conseguir un objetivo final, como por ejemplo puede ser ganar la liga. Después, en las relaciones personales, esto me encanta porque el estudio de antes lo he puesto así, nosotros que estamos en edad adolescencia, por así decirlo, que estamos terminando la carrera y que dentro de nada se pasa a ser adulto. El hecho de buscar pareja también es una forma de inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque en el estudio que se ha realizado antes, que he puesto en la tablita, nos cuenta que las relaciones personales irán mucho mejor si tú eres capaz de utilizar estas habilidades sociales para lidiar con los problemas cotidianos que tengas tú con tu pareja. Es decir, si alguna vez tienes algún problema, utiliza alguna de estas técnicas como relajación, meditación, exprésate, háblalo con tu pareja, ponte en su lugar, ponte en su lugar, intenta utilizar siempre un tono asertivo, intenta convencerla usando el razonamiento y a la misma vez las emociones.
intenta hablar con ella de sus problemas, no solo de los tuyos. Es por eso que las habilidades sociales son tan amplias, porque, como explicaba antes, no es una cosa que afecte solamente a las personas de fuera o a las personas de dentro, sino que para construir este tipo de relación es muy complejo, y eso solamente para construirlo con una sola persona, que en este caso sería lo que esperamos que sea nuestra compañera de vida. Pero es que ya cuando la metemos en el esquema de un equipo, una plantilla o una clase, intentar conseguir eso es una manera increíble, que mucha gente no tiene trabajado y a lo mejor por eso les cuesta más comunicarse. A día de hoy vivimos tanto alumnos como profesores a la hora de interactuar entre nosotros. Por ejemplo, cuando tenemos algún problema y eso, siempre nos da el típico miedo de, uy, me va a mirar mal, voy a tener un problema, le voy a caer mal. Todos estos problemas hay que intentar resolverlos mediante el uso de estas habilidades. De igual manera, si nosotros somos profesores, por ejemplo, usted que nos da clase a nosotros, cuando tenía algún problema con usted, se ha sentido mal directamente, nos lo ha dicho. Cuando nos hemos portado mal, usted no ha tenido ningún problema en decirlo a nosotros. Y nosotros consideramos que eso es una habilidad esencial que necesitamos hoy en día. El saber cuándo decir basta y el saber cuándo darnos, por así, premiarnos en el momento adecuado. ¿Pasa? Vale, y por último, en conclusión, nos gustaría que os quedaseis con estas 4 pautas, que son las 4 pautas que hemos sacado en conclusión, de todo el proyecto, para que podamos tener una vida mejor, tanto como estudiante que como persona. Primero, reflexionamos. Nos tomamos un par de minutitos para reflexionar siempre ante cualquier problema, situación que nos encontremos. Lo que mencionaba antes, suspendemos un trabajo, tenemos alguna posición, 5 minutillos antes, media hora, lo que necesitemos cada uno, nos tomamos un momento, reflexionamos, nos miramos al espejo, nos preparamos y nada, después seguimos, nos expresamos. No nos guardemos nada dentro, es muy importante que no te guardes nada dentro. Si tienes algún problema, tanto dentro, fuera de clase, como con las asignaturas, que te cuestan algo más, muchas veces el hecho de no decir nada, eso también se traduce como que no tenemos esa inteligencia emocional, que no somos capaces de expresarnos. Entonces, por eso mismo es necesario expresarte. No te estoy diciendo que te estés quejando todos los días, sino que de verdad lo que a ti te preocupe o lo que quieras solucionar, que lo digas. Sobre todo, me gustaría decir también que la parte de expresarse en la inteligencia emocional es la parte más importante, creemos, más que importante, más complicada, porque cuando tienes problemas de exámenes o problemas familiares, etcétera, tienes tiempo para calmarte. La inteligencia emocional lo que busca más bien, o está más, sobre todo eso es la parte más complicada, es cuando tienes milisegundos para responder una situación. Un problema gordo, yo qué sé, te choca el coche con una persona. ¿Qué vas a hacer? ¿Decirle mil cosas de mala manera o calmarte, ver posibles soluciones? Eso es la parte que creemos que es más interesante de trabajar, porque te ayuda en todos los ámbitos de tu vida. Claro, al fin y al cabo sería lo mismo, intentar expresarte con ese cierto nivel de asertividad siempre que sea posible. Después, agradecer